Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín, continuando con el dramático relato de mi historia. La noche que Cristo cambió mi vida, recuerdo haber escuchado al pastor Jorge Yumán llamando a la iglesia para hacer un ayuno, para de esa manera poder resistir al diablo y estar preparados espiritualmente. Cuando yo escuché acerca del ayuno, el siguiente día yo fui el primero en hacerme presente para ayunar aquel día, ya que desde niño me había inquietado el tema del diablo, especialmente los temas sobre los pactos satánicos. Y aunque fue muy difícil para mí estar sin comer nada desde el día anterior hasta las 5 de la tarde del día siguiente, creo que fue el Espíritu Santo quien puso en mi corazón que al día siguiente de mi conversión hiciese mi primer ayuno. Fue duro porque en la Iglesia Católica Romana nos habían enseñado que podíamos ayunar de las 8 de la mañana a las 11 antes de tomar la hostia y solamente en los días de la Cuaresma. Yo creí que en la Iglesia Evangélica era igual, pero lo duro para mí fue cuando descubrí que había que soportar sin comer todo el día. Sin embargo, esto para mí fue una increíble ayuda espiritual y una gran experiencia al siguiente día de mi conversión, pues a partir de allí me acostumbré a ayunar frecuentemente debido a que mi pastor Jorge Yumán siempre nos instaba que debíamos ayunar y orar siempre y hacer vigilia. Recuerdo que lo primero que Dios me enseñó fue a sujetarme a mi pastor y cumplir con el pago de mis diezmos, aunque con oposición del diablo. Estando en ese primer amor espiritual, yo quería estar solo en la iglesia, alabando al Señor. Siempre me gustó sentarme en la primera banca, nunca me quise sentar en la banca de en medio, mucho menos en la que está en la entrada. Y mi deseo era poner atención al mensaje de la palabra de Dios antes que a cualquier otra cosa. Aún sin ser bautizado, comencé a cantar himnos para el Señor con una guitarra vieja rajada por la espalda que un amigo me había regalado. En poco tiempo formamos un trío en la iglesia y le llamamos Trío Palestina y cantábamos todos los himnos de los hermanos Alvarado de México y lo hacíamos idéntico a ellos. El trío lo integrábamos el hermano Armando Arriaza, hermano José Ochoa y un servidor Manuel de Jesús Latín. De tal manera que hermana Bertita del programa Almacenes la Antorcha, que tenía su programa en Radio Horizontes y nos invitaba a cantar allá, ella siempre nos llamaba a los hermanos Alvarado de Guatemala y tuvo la intención de grabarnos un LP, pero por X razón no se concretó. El pastor nos daba permiso que cantásemos todas las noches de culto en la parte de abajo, ya que yo no era bautizado. Después de algún tiempo, aquel trío se fue desintegrando por diversas circunstancias y por último me quedé solo. Como ya estaba acostumbrado a cantar acompañado, me estanqué y colgué mi guitarra en la pared de mi cuarto y por mucho tiempo nunca más volví a cantar. Pero un día me dijo mi pastor que me llevara la guitarra para que cantara unos 2 cantos en una campaña evangelística de una iglesia que apoyaríamos en su campaña, a lo cual acepté. Y cuando me dieron el tiempo en la iglesia Monte Hermón, canté por primera vez en público mi primer himno inspirado por el Señor titulado Tristezas de un pobre. Recuerdo que mientras cantaba aquel himno, muchos de los ministros que estaban sentados en la plataforma y hermanos de entre la multitud comenzaron a llorar. Y aquel canto hizo un impacto espiritual de tal manera que todos terminamos llorando. Y fue entonces cuando descubrí que el Señor me había llamado para que predicase su palabra y que cantara himnos a su nombre. A partir de allí comienzo a escribir una serie de alabanzas, las cuales hasta hoy están grabadas en 18 volúmenes musicales, rancheros, mariachi, guitarra, arpa, electrónico. He grabado de todo para todos. Bautizado con el Espíritu Santo. Cuando entregué mi corazón a Cristo, lo hice con toda mi alma.
entregándome de lleno al servicio en su iglesia, comenzando con barrer y trapear la iglesia y servirle a los demás. Yo había leído en la Biblia que el Espíritu Santo hay que pedirlo. Fue por lo que comencé a pedir al Señor que me bautizara con el Espíritu Santo. A los 3 meses de mi conversión, Cristo me bautiza en una campaña evangelística en Villanueva. Tuve la experiencia de haber sido impactado como fulminado por el Espíritu del Señor. Algo similar a lo que le pasó al apóstol Pablo, y fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo no sabía que el Señor me estaba preparando para un ministerio que posteriormente iba a desarrollar. En esa ocasión, cuando fui lleno del Espíritu Santo, me salí del cuerpo y fui arrebatado y suspendido en el aire y en el Espíritu y llevado a 3 lugares que no puedo olvidar. Eran lugares de gente humilde, campesina, con quienes el Espíritu me llevó para darles un micromensaje. El Espíritu solo dejaba que terminara mi corto mensaje y me arrebataba hacia otro lugar campesino. Así me llevó a 3 lugares diferentes, entre gente campesina, gente pobre, gente humilde. Como a los 15 minutos me regresó a mi cuerpo, de donde me levanté llorando y sintiendo la presencia del Señor de una manera especial. Recuerdo que el evangelista, cuando me mira llorando en medio de la multitud, él me llama y me dice que suba a la plataforma por primera vez para que testifique, porque yo he sentido algo especial, y así lo hice. Han pasado los años y hasta el día de hoy siento la presencia del Señor en mi alma. Pero es claro que el Espíritu Santo no siempre cae sobre nosotros. Hay ocasiones cuando vienen sequedales, cuando no sentimos nada, pero de pronto, cuando estamos pasando esa lucha espiritual, el Espíritu Santo se compadece de nosotros, toca nuestra vida y comenzamos a llorar. Lo lindo para mí es que han pasado más de 40 años y hasta el día de hoy siento la presencia del Señor en mi vida. En este momento lo estoy sintiendo dentro de mi corazón y mi alma. La voz de Dios hablándome. A partir de ahí, Dios me comenzó a hablar de distintas formas. Un día un hermano tuvo un sueño. Él me soñó sembrando en unas montañas, tirando la semilla como se siembra el trigo. Una noche Dios me habla por medio de una brasa en plena oscuridad dentro del cuarto que yo alquilaba. Después Dios me habla mencionando mi nombre 2 veces con voz audible. Y me continúa hablando de muchas formas, pero yo no quería entender. Pasaron 4 años y Dios me continuaba hablando que me mandaría a predicar la verdad. Por último, el pastor, como siempre solía hacerlo, programó la campaña de aniversario en el mes de noviembre, para la cual invitó a 3 predicadores. El hermano Hermenegildo Chacón, el pastor Carlos Aguayo y el evangelista Mario Rolando Páez. Misteriosamente, como que si los 3 predicadores se hubieran puesto de acuerdo, durante las 6 noches de campaña, la última noche que le tocaba predicar a cada uno de ellos, ellos me llamaban de manera directa para decirme que Dios me había dado un ministerio. El último que predicó fue el hermano Páez aquel domingo por la tarde. Después que el evangelista finaliza su mensaje, estando yo de turno en la puerta, desde la plataforma, el hermano Páez gritó llamándome. Cuando descubrí que a mí me llamaba, caminé hacia el altar y mientras lo hacía, comencé a llorar amargamente como un niño. Los hermanos se conmovieron y también comenzaron muchos de ellos a derramar sus lágrimas. Es lindo cuando Dios hace un llamado al ser humano para que le sirva. Yo sé que cada cristiano tiene una experiencia diferente. No a todos el Señor nos da la misma experiencia ni la misma forma como nos llama, tanto para salvación como para que le sirvamos en un ministerio. Recuerdo que allí lloré mientras escuchaba aquellas palabras que me decía el predicador. Recuerdo que el predicador me dijo:
Hermano, gózate. Jesucristo te ha llamado para un trabajo especial en su reino en la tierra. Yo lloraba amargamente y aquella tarde le dije, tirado en el altar, Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras, pero ayúdame porque me siento incapaz, siento que no puedo yo solo. A partir de entonces Dios me abrió las puertas, no en la misión palestina, sino en otras misiones guatemaltecas. Pero he de destacar que también los pastores de ese tiempo, hermano Tereso de Jesús Paredes y mi pastor local, me ayudaron para que yo comenzara a desenvolverme. Pues les agradezco a ellos que nunca me pusieron trabas en el ministerio. Mi pastor después me decía, hermano Latín, solo dígame dónde está predicando para orar por usted. Usted no tiene que pedirme permiso porque Dios lo ha llamado para que predique su palabra. Recuerdo que mi primer campaña evangelística de forma oficial la prediqué en la iglesia Ríos de Agua Viva en la finca San Julián Patulú, Suchitepeques. Ha pasado el tiempo y nuestro ministerio continúa hasta el día de hoy diciéndole la verdad tanto a los de afuera como a los de adentro. He tenido la bendición de viajar a todos los departamentos de Guatemala, oriente a occidente, de norte a sur. He viajado a otros países para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. He visto la gloria en el ministerio, en grandes campañas, en carpas, en auditorios, en iglesias. Dios me ha llevado cantando y predicando, glorificando el santo nombre de mi Dios, mi Rey y mi Señor. He tenido la oportunidad de irme a otros países, tal como México y Costa Rica. Los hermanos me han dicho, hermano Latín, véngase para acá, aquí le hacemos casa, aquí le damos todo lo que usted necesite, tráigase su familia, solo nos predica, nos enseña la palabra y nosotros nos encargamos de que no le haga falta nada. Con todo ello, el lugar en donde Dios quiere que continúe predicando es mi patria Guatemala. Pues aunque se me han presentado estas ofertas para irme a vivir a otros países, Dios me ha hecho sentir que no tengo que irme, tengo que estar aquí en mi país. Todo esto aconteció después del bautismo con el Espíritu Santo. Precisamente para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para mostrarle y prepararlo para un ministerio. Y es ahí donde comienza a desenvolverse los dones en la persona. Por eso Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. El bautismo en agua. Como un cristiano convertido a Cristo, después de mi entrega al Señor, sentí la necesidad de bautizarme por las aguas, tal como lo manda la Santa Biblia, puesto que dicen mis padres que me bautizaron de niño en la Iglesia Católica Romana de Atezcatempa, Jutiapa, previa búsqueda de las personas que fueron mis padrinos de bautismo católico, los salvadoreños don Francisco y doña Argelia, personas que nunca conocí porque solo me bautizaron y se marcharon para Turín, Aguachapán, El Salvador, su lugar de origen. Es por ello que tuve que bautizarme ya conscientemente, porque un niño no sabe qué están haciendo con él, pero el bautismo es para personas que son conscientes de lo que van a hacer, porque el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15 al 16. El primer requisito para ser bautizado es haber creído en Jesucristo, haberse arrepentido de sus pecados. Pánico en el bautismo. Después de varios meses de doctrina, muy emocionado, viajamos para el lago de Amatitlán en un autobús contratado por la pequeña iglesia donde yo había aceptado a Jesucristo. Todos íbamos muy contentos. Al llegar al lago nos ubicamos en la orilla del mismo y dio comienzo el culto para posteriormente descender a las aguas. Después que todo estaba preparado, el pastor y el reverendo León Sopoaque descendieron al agua para luego nosotros desfilar tras ellos y ser sumergidos en las aguas como lo manda Dios en su palabra. Cuando estaba haciendo mi voto con Dios con el agua hasta mi cintura, comenzó a pasar por mi mente como
como una película la escena de aquel incidente del domingo por la tarde en la Guardia de Prevención de Mariscal Zavala, donde por azares del destino le había acertado un disparo en la cabeza a un compañero militar. Mi cuerpo comenzó a temblar y yo pedí al Señor que me ayudara. Salí del agua escuchando aquellas voces extrañas que me decían: ¿tú crees que Dios te va a perdonar lo que hiciste? Mira, fulano está en silla de ruedas por causa tuya. Tú eres el culpable de que él pase el resto de su vida en esa condición. Cuando salimos del agua nos dirigimos al vestidor y allí tuve la oportunidad de contarle la historia del caso a hermano León Sopaque y a mi pastor Jorge Yumán, quienes con amor me mostraron las promesas del Señor en su palabra, diciéndome: hermano Latín, desde que usted se convirtió a Jesucristo, desde el momento que usted se arrepintió de sus pecados, el Señor perdonó sus pecados y los lanzó a lo profundo del mar, y nunca más se acordará de ellos, porque Dios cuando perdona, perdona de veras. Fue allí cuando comencé a sentir una profunda paz en mi alma. Pero el hermano León Sopaque me dejó una misión muy difícil para mí humanamente hablando, y era que él me dijo: ahora lo que usted tiene que hacer es pedirle al Señor que le ayude para un día ir a pedirle perdón a esa persona que usted ofendió. Hermano amado, para mí eso era muy imposible, muy difícil. Humanamente yo no quería, no podía, pero empecé a orarle al Señor para que Él me ayudara. Y lo tremendo fue cuando el hermano pastor me leyó Mateo 5, 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Un verdadero perdón cristiano. Después de haber sido bautizado y de haber escuchado por aquel siervo de Dios que tenía que pedirle perdón a la persona que yo había dañado, no me quedó de otra sino empezar a orar al Señor para que Él me ayudara y un día me diera la oportunidad de pedirle perdón a este joven. Pasó el tiempo y como al año de estar orándole al Señor, el momento se me presenta, pues en una ocasión tuve que viajar como siempre lo hacía para visitar a mis padres en la aldea La Perla, Yupiltepeque, Jutiapa, Guatemala. Un día los jóvenes de la Asamblea de Dios de la aldea La Perla me invitaron a que les acompañara a una campaña juvenil que se estaba realizando en el pueblo de Yupiltepeque, a lo que yo accedí y me encaminé con ellos hacia el pueblo. Llegamos al lugar ya entrando la noche y todo aquello era una alegría cristiana, pues continuaban llegando autobuses, carros y personas a caballo, y de pronto arribó al lugar un autobús procedente de Atezcatempa. Fue cuando miré que de aquel autobús, ayudado por algunos jóvenes, descendía un muchacho de su silla de ruedas, pues se trataba de aquel soldado que yo había herido. Por razones de respeto a su persona, no mencionaré su nombre en este documental. En ese momento, una voz me dijo: hoy o nunca, este es el día, esta es tu oportunidad. Solo dejé que finalizara el culto y me encaminé hacia donde estaba aquel muchacho. Cuando él se dio cuenta, yo estaba de pie frente a él y me quedé mirando fijamente a sus ojos. Yo esperaba de él una mala reacción, sin embargo, fue todo lo contrario, pues él me miró y sus ojos se comenzaron a llenar de lágrimas igualmente que yo. Y de pronto los dos estábamos abrazados llorando, y fue cuando yo le dije: quiero que me perdones por lo que te hice, ya que por mi culpa estás en esa condición. Hoy soy cristiano evangélico y Dios me manda que te pida perdón. A lo que él me respondió y me dijo: Latín, yo también ya soy evangélico, yo te perdono con todo mi corazón y te amo en el amor de Jesucristo, pues creo que un día me levantaré con un cuerpo ya no deformado como este, sino transformado por el Señor. La gente se nos amontonó y habían comentarios de muchas personas que nos conocían. En cuanto al caso, lo que había sucedido es que Cristo ya lo había cambiado y él era también cristiano evangélico al igual que yo. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6, 14 y 15:
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Primeros estudios teológicos. Después de mi conversión a Cristo, comienzo a sentir un vivo deseo de estudiar las Sagradas Escrituras. Fue así como me dediqué incansablemente a leer la Biblia, pues a veces me daban a las 2 de la mañana leyéndola y estudiando la palabra de Dios, aunque trabajaba en lo secular y tenía que levantarme a las 5 de la mañana para prepararme e irme a mi trabajo. Pero aquella sed de la palabra de Dios continuaba en mi corazón, pues llevaba la Biblia a mi trabajo y en los momentos libres me dedicaba a leerla y a estudiarla. A medida que leía las Sagradas Escrituras venían muchos mensajes a mi mente y deseaba que mi pastor me pusiera a predicar, pero no era posible debido a algunas circunstancias. Sintiendo aquella sed de predicar la palabra de Dios, los sábados después que me pagaban me encaminaba a una librería en la ciudad capital de Guatemala y compraba cientos de tratados y los comenzaba a repartir en la zona 1, en la Sexta Avenida y la 18 calle de la ciudad capital. Fueron muchas las veces que me tocó orar por las personas que se reconciliaban y otros aceptaban al Señor en plena vía pública. Otras veces prediqué en el Parque del Amate de Guatemala, en la terminal zona 4 y en otros lugares. Todo debido a que la iglesia en donde yo asistía no me ponía a predicar por ser tierno en la fe y que estaba en un proceso de aprendizaje según las directrices de la iglesia. Tenía que correr un tiempo para que me dieran privilegios después de haber sido bautizado. Al mismo tiempo sentía el deseo incontrolable de estudiar teología en algún plantel educativo para el efecto. Esto nació de mí por el Espíritu Santo. Comienzo a buscar y me doy cuenta que no era fácil como yo me imaginaba, pues en busca de lugares en donde estudiar tropecé con muchos obstáculos. Uno de ellos era mi preparación secular académica, pues como lo expresé anteriormente, mis padres nunca me mandaron a la escuela y si aprendí a leer y escribir fue por la pura misericordia de Dios, puesto que hasta allí yo ignoraba cuál era el plan divino de nuestro Señor Jesucristo para conmigo. Buscando en dónde estudiar, fui al Instituto de las Asambleas de Dios y me dijeron que no podía estudiar con ellos porque yo no era de las asambleas. En una ocasión encontré en un tratado un anuncio en donde ofrecían estudios bíblicos por correspondencia y fue así como comienzo a estudiar teología en la Escuela Fuente de Luz, la que ya no existe en Guatemala. Ahí logré completar 2 años de estudios con honores, habiendo obtenido varios certificados, los que al final no les ponía importancia, pues se los comieron las cucarachas, pues mi deseo no era tener un título académico teológico, sino estar seguro de estar en el camino correcto. Había sido estudiante y predicador católico y no quería caer en otro engaño similar. Todo esto es lo que me ha hecho realizar estudios no solo en un seminario, sino en varios hasta llegar a la universidad. Además, los jerarcas católicos me habían dicho que todos los predicadores protestantes son una gama de ignorantes que no saben lo que enseñan y que no han estudiado nada. Un sacerdote me decía: nosotros los sacerdotes estudiamos 12, 18 y más años para poder ser sacerdotes, para poder enseñar la homilía, y los pastores hoy aceptan y ya mañana andan predicando. Esos no saben nada. Entonces yo quería saber si realmente los pastores evangelistas y maestros evangélicos son tan ignorantes como nos decía el cura en la Iglesia Católica. Es por ello que hasta el día de hoy sigo sondeando la palabra de Dios, la historia de la iglesia, la apologética y la escatología profética de la Biblia, todo con el único propósito de enseñarles la verdad a otros, opositores a mis estudios teológicos. Cuando comienzo mis estudios teológicos, y algunos predicadores de la misma iglesia donde yo acepté y crecí espiritualmente se dan cuenta que yo estoy estudiando, comencé a ser atacado por ellos desde el púlpito cuando les tocaba predicar. Yo tuve que soportar indirectas tal como: Pedro no estudió y fue un gran predicador.
Pedro era ignorante y siempre fue un buen predicador. Pedro no sabía leer, los apóstoles no estudiaron y fueron grandes predicadores. Continuaba escuchando que para predicar no se necesita estudios teológicos. Los discípulos nunca estudiaron y Dios los usó grandemente. Pedro no sabía leer y con sus sombras sanaba a los enfermos. La letra mata, y muchas aseveraciones más que yo tuve que soportar de algunos predicadores empíricos que decían ser mis amigos. Cuando prediqué mi primer mensaje, recuerdo en la misma iglesia donde había aceptado a Jesucristo y de donde había tenido que soportar aquellas indirectas. Después de mi predicación se acercó uno de estos predicadores y me dijo: hermano Latín, en su mensaje usted cometió muchos errores. Yo pude notar que este hermano no trataba de corregirme, sino que lo hacía de pura envidia, pues él ya era predicador viejo y Dios no le daba mensajes evangelísticos como los que él ambicionaba. Fueron muchas las veces que me hicieron llorar en el altar pidiendo a Dios que me ayudara y me diera paciencia para soportar a estos envidiosos que se molestan cuando Dios comienza a levantar a una persona en la iglesia. Se les olvida que Pablo dijo que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Después estos hermanos tuvieron que estudiar en el Instituto Emmanuel que Dios me concedió fundar en Guatemala en el año 1994. Por eso el apóstol Pablo dijo: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 15 y 16. Toda la experiencia que yo he venido viviendo a lo largo de mi ministerio evangelístico me ha hecho buscar la forma, a través de la capacitación teológica, de que otros mis hermanos sean levantados por Dios para continuar la obra que nosotros ya estamos por dejar. Pues todo tiene su tiempo y la predicación del evangelio es de continuidad. Desde su principio hace más de 2000 años. Hoy somos nosotros los que tenemos que discipular a otros para que cuando nosotros ya no estemos, otros continúen el trabajo del reino de Dios en la tierra. En lo personal, durante mi ministerio he tratado de ayudar a otros a que se desenvuelvan en la carrera ministerial sin tenerles envidia, sino al contrario, me los he llevado a mis campañas evangelísticas tanto en Guatemala como en otros países con el propósito de que Dios les levante a ellos. Sin embargo, algunos me han pagado mal después que yo les he ayudado. Fue por ello que Dios me concedió la oportunidad de abrir el Instituto Bíblico Emmanuel en Guatemala, con el fin de ayudar a otros a que sean capacitados en el área teológica. Hoy es el Seminario Teológico Defensores de la Verdad, que Dios me concedió fundar para gloria de su nombre, ya autorizado por el Ministerio de Gobernación de Guatemala. También he orientado a muchos ministros evangélicos, ayudándoles para que obtengan su propia personería jurídica del gobierno para sus iglesias independientes, ya que mi filosofía en cuanto al ministerio cristiano es que no se trata de competencia, sino de una obligación y mandato divino de Dios para todo aquel que es llamado al ministerio de la predicación de la palabra. Sin embargo, la mayoría de ministros evangélicos no lo ven así. Ellos lo ven desde otro punto de vista. Muchos creen que el llamado al ministerio es para hacer dinero y volverse rico. No, mi hermano, el llamado al ministerio tiene que ser para cumplir con una misión que Jesucristo nos ha encomendado mientras estemos vivos en esta tierra. Primer presidente juvenil. Después de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, comencé a buscar al Señor en ayunos y oraciones, tanto en la iglesia como en el bosque del Tejar Chimaltenango, a donde nos íbamos constantemente con algunos hermanos a pasar las noches orando al Señor, y en donde tuvimos muchas experiencias. Una de ellas fue la manifestación del diablo convertido en un perro invisible que le ladró cerca de los pies a hermano Leonel Estrada, con quien habíamos viajado al bosque para estar en una vigilia solo los dos. Otra ocasión, Satanás se llevó lentamente, introduciéndole en el bosque a hermano José Salazar, quien me acompañó para ir al bosque del Tejar a orar durante la noche.
y muchas experiencias más que tuvimos en ese bosque tan bendecido en esa época que hoy ya no existe. La iglesia donde acepté era un pequeño campo como de algunos 15 miembros, y un día el pastor Jorge Yumán nos anunció que estaba pensando organizar la primera sociedad juvenil. Todos nos alegramos cuando el pastor dio este anuncio. Yo me puse muy contento porque había como 4 jóvenes y 4 señoritas con las cuales nos íbamos a unir para trabajar en la obra de Dios, pero nunca pensé ser parte de la directiva por varias razones. Primero, que yo era recién convertido. Segundo, porque los otros jóvenes tenían más tiempo en el cristianismo. Tercero, porque no tenía ninguna preparación secular ni teológica, pues para ese tiempo no había realizado ningún estudio teológico. Se llegó el día de las elecciones para la formación de aquella primera sociedad juvenil. Esta se realizó un día domingo por la noche. El pastor comenzó a seleccionar los jóvenes que integrarían la junta directiva, entre los cuales estaba el hermano Evi Adolfo Tenas, persona activa y estudiante de pedagogía en la universidad, quien a mi parecer era la persona indicada para la presidencia juvenil. Inclusive yo voté por él para que él fuera el presidente de la sociedad juvenil. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando el pastor me incluye en los 3 candidatos para la presidencia? Lo que yo luego me imaginé fue que el pastor solo trataba de llenar espacio incluyéndome entre los candidatos, porque según mi criterio quien quedaría de presidente era el hermano Tenas. Se hicieron las votaciones y cuál fue mi sorpresa, que casi todos los hermanos votaron por mi persona para que yo fuera el primer presidente de la primera sociedad juvenil de la iglesia Pentecostés Palestina en Villanueva. Y fue así como tuve la bendición de haber sido el primer presidente de la primera sociedad juvenil de la iglesia, aunque no tenía ninguna experiencia, pero después comprendí que así es la forma como Dios nos enseña muchas cosas que nosotros nunca vamos a comprender. El hermano Evi Tenas quedó como vicepresidente y era quien me ayudaba en mi cargo de presidente de jóvenes debido a que yo no tenía experiencia ni estudios seculares. Pero Dios no tiene problemas en llamar a servir en su obra a cualquier persona, sea preparada o no preparada. El Señor empieza a usar a otros para irnos capacitando y así prepararnos y cumplir con el trabajo para lo cual Dios nos ha llamado. Posteriormente dan comienzo una serie de problemas dentro de la misma iglesia, ya hoy que yo era presidente, de tal manera que en una ocasión me molesté tanto y tomé la determinación de irme de la iglesia hacia otra congregación. Y recuerdo que antes de irme de la iglesia le pedí consejo al hermano Roberto Hernández, quien me había hablado del evangelio. El hermano Hernández recuerdo que me dijo: hermano Latín, yo no le aconsejo que se salga de la iglesia por un problema, a menos que un día Dios lo quiera sacar de allí por X razón y usarlo en otro lado. Recuerden, me dijo hermano Roberto, que Satanás está en todas partes y que a donde quiera que usted vaya lo seguirá. Si no soporta la prueba y los problemas en este lugar, me dijo, no lo soportará en ninguna otra parte. Fue así como me quedé sirviéndole a Dios en la iglesia Palestina Pentecostés de Villanueva, en donde me había convertido a Cristo. Hermano amado, el estar en una iglesia no es fácil. Uno tiene que enfrentarse a personas que son usadas por el diablo para estorbar nuestras vidas, algunos por envidia y otros por demonios que los usan para hacernos la vida imposible. Años después, Dios mismo lentamente, sin problemas con nadie, me fue sacando de la misma iglesia para enviarme como evangelista itinerante a diferentes misiones evangélicas de Guatemala, tal como las Asambleas de Dios, el Príncipe de Paz, la Iglesia de Dios Evangelio Completo y otras organizaciones que me abrieron las puertas para invitarme a predicar como evangelista y cantante en sus grandes actividades. También en el transcurso de mi ministerio evangelístico se fueron dando los elementos necesarios para fundar las iglesias defensores de la verdad y para ocupar el cargo de presidente nacional de las mismas. Mi salida de la iglesia en donde yo nací espiritualmente fue muy difícil, ya que la junta directiva de la misión a la que antes pertenecí, sin mi presencia en una sesión, determinaron que debido a que yo ya era presidente de otra organización que yo mismo
mismo había fundado según ellos, aunque yo no fundé ninguna iglesia. Esas fueron congregaciones que me buscaron para que yo las apoyara. Según ellos, yo ya no podía ser miembro de ninguna iglesia palestina por ser presidente de otra organización. Honestamente tenían razón, pero yo había nacido en esta iglesia y la amo y la sigo amando hasta hoy, hasta el día de mi muerte. Por eso la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Hermanos amados, todos aquellos siervos que Dios ha llamado al ministerio, han tenido que pasar diferentes experiencias en la vida para poder ir madurando lentamente y sazonando hasta llegar a ser una persona de experiencia. En lo personal han pasado ya más de 40 años de vida ministerial y estoy seguro que existen 3 clases de ministerios. Está el ministro hecho por Dios o llamado por Dios al ministerio. Está el ministro que se hace a sí mismo ministro. Y está el ministro que hacen los hombres o lo ponen en un ministerio sin tener el llamado de Dios. El ministro que Dios ha llamado al ministerio tiene que subir ciertos escalones. Primero, tiene que ser apartado desde el vientre de su madre para el ministerio. Segundo, tiene que ser llamado por Dios al ministerio. Tercero, tiene que ser capacitado por Dios para el ministerio. Y cuarto, tiene que ser enviado por Dios al ministerio. Si no llena estos requisitos, va a tener graves fracasos en su ministerio. Hermano amado, que el Señor me le bendiga. Ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Yo vagaba aquí en este mundo, solo y triste, sin quien me consolara. Pero una noche llegué a una iglesia escuché el mensaje y a Cristo acepté. Desde ese día camino con Cristo, en donde quiera conmigo Él está.
y a Cristo acepté.